¿Qué es Cristo? Y es importante que podamos percatarnos de esta verdad. ¿Qué es Cristo? Muchos cristianos confiesan con la boca que creen en Jesucristo, pero no saben el significado de Cristo, aun cuando van a la iglesia. Eso no es más que una vida religiosa. Debemos de conocer y creer precisamente en Jesús como el Cristo para que empiece una vida de fe correcta. Es importante conocer precisamente qué es Cristo si no estamos creyendo en un Jesús histórico, un Jesús sin significado, en el Jesús de Nazaret. ¿Pero por qué creemos en el Jesús de Nazaret? Precisamente porque es este Cristo que vino a resolver el problema del hombre, este Cristo que viene con una obra determinada y la cumple precisamente en la cruz. Por eso es importante saber qué significa Cristo para que entonces Jesús pueda ser nuestro Salvador, pueda cobrar sentido el hecho de quién es Jesús. Hay tres problemas fundamentales en el hombre, que en sí es un problema. El hombre desobedeció la palabra de Dios y por eso cayó en el pecado y la maldición. Y lo podemos ver ahí en Efesios 2:1, muertos en pecado. El hombre que debe estar con Dios se dividió de Dios por este pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, quedan separados de la gloria de Dios. Desde este momento cae en la potestad de las tinieblas. Al estar separado de Dios, el diablo controla su vida. Efesios 2:15, vive durante toda su vida sujeto a servidumbre por el temor de la muerte. Por estos tres problemas fundamentales viene todo dolor, maldición y muerte al hombre. En Génesis 3, del 16 al 24, podemos ver ahí una lista de problemas que le vienen al hombre precisamente por estos tres problemas. Y podemos llamarlos los problemas de la vida. Y todos estos problemas de la vida le vienen al hombre por un problema: haberse alejado de Dios. ¿Cuál es el significado de Cristo? La Biblia se compone del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el idioma fundamental del Antiguo Testamento es hebreo. Y la palabra en hebreo para Cristo es Mesías. Y en español es ungido. Y en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, la palabra para ungido es Cristo. Por tanto, Cristo y Mesías es la misma palabra. En español significa ungido. En el Antiguo Testamento se ungían a personas con tres oficios. Se ungían al rey, al sacerdote y al profeta. Y yo voy a estar dando los textos porque es importante que lo tengan. En 1 de Samuel 15:1, 2 de Samuel 2:4 y 2 de Reyes 11:12 hay ejemplos de cómo es a los reyes a los que se le ungía. Vamos a estar ahí, voy a buscar al menos un texto en 1 de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Es decir, se ungía, esto se hacía derramando aceite en la cabeza de la persona y se le consagraba así para que fuera rey. También se ungía al sacerdote, y lo vemos en Éxodo 40:13, Levítico 4:3 y Levítico 16:32. Si vamos allá a Levítico 4:3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, podemos ver un ejemplo de que los sacerdotes también se les derramaba aceite en la cabeza para consagrarles para este oficio de sacerdote, al rey, al sacerdote y al profeta. Y vemos el ejemplo en 1 de Reyes 19:16, 2 de Crónicas 16:22 y Salmo 105:15. Y en 1 de Reyes 19:16 dice así: a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Por tanto, también se ungía a profeta. Eran los tres oficios: al rey, al sacerdote y al profeta. ¿Qué significan los tres oficios?
el rey se encargaba de proteger y gobernar al pueblo. Ese era el oficio del rey. Segundo de Samuel, vamos a ver un ejemplo de esto. El segundo de Samuel 3:18. Ahora pues, hacerlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Y esto era de lo que se encargaba el rey, de destruir al enemigo del pueblo para proteger y gobernar al pueblo. Los sacerdotes se encargaban de solucionar el problema del pecado del pueblo a través de la ofrenda de sangre. En Levítico 14:19. Vamos a ver un ejemplo de eso. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Entonces vemos que el sacerdote se encargaba de dar la ofrenda de sangre como sacrificio por el pecado, y también vemos que se ungía a los profetas, y eran los que se encargaban de conectar al pueblo con Dios a través de la palabra. Tenemos el ejemplo de Moisés, que el pueblo dijo: si volvemos a encontrarnos con Dios morimos porque somos pecadores, habla tú con Dios. Y ponen entonces a Moisés, le piden que sea él el intermediario, el profeta, para que entonces Moisés sea el que reciba la palabra de Dios y se la dé al pueblo. Y así ellos entonces empiezan a relacionarse con Dios a través del profeta. En Deuteronomio 5:22 al 28 vemos el ejemplo, y en Deuteronomio 18 del 15 al 22, donde también vemos que está la profecía de que un profeta será traído al pueblo. Por tanto, los tres oficios de Cristo tienen el significado de los oficios que resuelven el problema fundamental del hombre. El verdadero rey que derroga la autoridad de Satanás y gobierna toda la creación, el verdadero sacerdote que soluciona todo el pecado, problema del pecado del hombre, y el verdadero profeta que abre el camino para encontrarnos con Dios. Aquel que se encarga de ejecutar la función y el cargo del verdadero rey, sacerdote y profeta, el que haga esto completamente y perfectamente, ese es el Cristo. El que pueda cumplir estos tres oficios perfectamente es el Cristo. Y Jesús es el Cristo porque precisamente Él es quien cumple estos tres oficios. En Juan 19:30, Él dice: consumado es. Esto es porque Jesús se encargó de estos tres oficios perfectamente en la cruz. Hecho está. Está cumplido la obra de Cristo. Él es el verdadero rey que a través de la cruz y la resurrección, de su muerte y su resurrección, destruye al diablo, que era quien tenía el imperio de la muerte. En primera de Juan 3:8, que practica el pecado del diablo, para esto apareció el Hijo de Dios, el Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y Hebreos 2:14 y 15 dice que se hizo hombre para, por medio de la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él es el verdadero rey que destruye el poder del diablo. Hablando de Jesús, es el verdadero sacerdote que derramó su sangre justa en la cruz para rescatar al pecador de sus pecados de una vez eternamente y perfectamente. Y vemos en Marcos 10:45 que Él da su vida en rescate. Y vemos ahí en Hebreos 10:14, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por tanto, Él es el sacerdote y es la ofrenda que es dada para limpiar el pecado. Hebreos 10:14. Este Jesús también es el verdadero profeta que rajó su propia carne en la cruz y abrió el camino eterno, nuevo y vivo, para que nos encontremos con Dios. Juan 14:6, yo soy el camino. Él lo dice claro. Y Hebreos 10:19 y 20. Hebreos capítulo 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Podemos ver que entonces Jesús puede declarar en la cruz: este Jesús de Nazaret,
consumado es, hecho está, porque Él en la cruz cumple los oficios del ungido, del Mesías o del Cristo. Él, como rey, destruye todo el poder del diablo, como sacerdote termina con el poder del pecado y como profeta abre el camino para que podamos entonces a través de Él poder encontrarnos con el Padre. Jesús es el Cristo que solucionó el problema fundamental del hombre perfectamente y nos da la salvación. Aquellos, cualquiera, que cree en Jesús como el Cristo, recibe la salvación. Primera de Juan 5:1, todo aquel, cualquier persona, todo aquel, cualquiera que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Tanto niños como adultos, malos o buenos, pueden recibir la salvación en Cristo Jesús. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos capítulo 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es evidente, a la vez que crees, confiesas esta salvación para que otros también crean. El creer en Jesucristo es el único camino para la salvación. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Juan 14:6, el Señor dice que Él es el único por el cual se puede llegar al Padre. Por tanto, Cristo nos está hablando de aquel que soluciona el problema fundamental del hombre. El ungido como rey, sacerdote y profeta.